Muy buenas noches. Qué gusto con todos. Es un gusto y un agradecimiento el habilitar este espacio para poder compartir un poco de estas temáticas que en realidad considero son de suma importancia, ¿no? Ya que en relación al trauma, un poco del trauma, que es lo que vamos a conversar hoy, es un manejo que dependiendo de cómo yo lo haga, bien, más o menos, mal, sí, va a definir que el paciente viva o muera, ¿no? Entonces me parece que en realidad, en primer lugar, es algo espectacular lo que están haciendo como grupo de capacitaciones y agradeciéndoles, ¿no? Entonces, esperando que sea un poco enriquecedor lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Perfecto, gracias. Mm, Por favor, me confirman si es que se visualiza. Listo. Un gusto poder conversar, ¿no? Vamos a tratar el día de hoy, sí, en este breve tiempo que tenemos, ¿no? En realidad he tratado de hacerlo lo más condensado pero completo posible con el afán de poder abarcar esta cuestión que es en relación a un poco de simulación avanzada, un caso integral del paciente politraumatizado crítico, ¿no? Considerando que esto es un tema extremadamente extenso, ¿no? Principalmente el Colegio Americano de Cirujanos, que son quienes desarrollan estas temáticas principalmente, ellos lo han enfocado en el ATLS y enfocan en trauma torácico, abdominal, cuestiones así, ¿no? Entonces, en relación a esto vamos a ver un poco de imágenes, un poco de patologías de ciertos pacientes, pero enfocados netamente en la cuestión de trauma, principalmente me he enfocado yo a nivel de tórax, ¿no? Entonces, vamos a iniciar revisando, ¿no? El trauma torácico desde el enfoque del ATLS, que son quienes principales manejan esto, ¿no? Entendiendo que se trata de una causa muy recurrente de muerte y es algo prevenible, ¿no? Muchas lesiones deben reconocerse y tratarse durante la evaluación primaria, es decir, independientemente de que yo sea médico especialista o médico general, si yo recibo un paciente con un politraumatismo, yo debo realizarle una evaluación primaria y dentro de esa evaluación primaria, pues yo debo determinar las diferentes alteraciones que este presenta, ¿no? Pues bien, en esta imagen central que ustedes pueden ver ahí, he tratado de más o menos graficarles un tórax, ¿no? Nosotros podemos ilustrar las estructuras vitales que pueden verse comprometidas en un trauma de tórax principalmente, ¿no? Como por ejemplo el corazón, los grandes vasos, tenemos la parte de la aorta, la parte de la vena cava, la tráquea principalmente, es decir, las estructuras del mediastino que en este caso pudieran verse afectadas dependiendo de el tipo de lesión que tenga mi paciente. Y por supuesto, asociado a estas estructuras torácicas, yo tengo diferentes órganos, tanto abdominales, que no quedan fuera de este manejo como tal, ¿no? Entonces, enfocados en este sentido, ¿no? Si nosotros revisamos un poco las estadísticas, vemos que la mayoría del trauma torácico es cerrado, ¿no? Aproximadamente el 70%, mientras que el 30% corresponde a un trauma abierto o penetrante, que es así como se lo llama, ¿no? En Estados Unidos, que es donde se tienen estadísticas muy bien llevadas, ¿no? El trauma de tórax se asocia a alrededor de 100.000 muertes por año. Sí, lamentablemente no tenemos ese dato de forma muy estandarizada en nuestro país. Sin embargo, lo que sí sabemos es que esto constituye la segunda causa de muerte por trauma, solo después del traumatismo craneoencefálico, ¿no? Esto nos deja claro por qué su identificación y su manejo totalmente oportuno son fundamentales, ¿no? Ahora, en relación a los mecanismos, el trauma penetrante por arma blanca o arma de fuego representa entre el 80 y el 90% de los casos, mientras que los accidentes de tránsito y las caídas aportan cada uno aproximadamente un 5%, ¿no? Aquí es importante recordar que las lesiones, sobre todo balísticas, ¿no? Aquellas lesiones por arma de fuego, no es posible predecir con exactitud el trayecto ni la magnitud del daño, ¿no? Ya que la energía del proyectil como tal y la cavitación que ésta va a producir
generan lesiones internas que pueden ser, como se ve en esta imagen, o como se ve en este gráfico, puede ser lesiones mucho mayores a las que puede mostrar el orificio de entrada, ¿no? Entonces, es muy importante entender que estos pacientes que presentan un trauma debemos nosotros abarcar o entender si es que este trauma fue asociado netamente a la parte enfocados en la parte torácica solamente, o quizá la lesión, el trauma como tal, empezó a nivel del tórax, se fue al hígado, se fue al vaso, se fue al riñón, ¿no? Es decir, no debemos centrarnos solo en el punto de entrada, sobre todo cuando estamos hablando nosotros de una lesión, en este caso por arma de fuego, o lo que se conoce como una lesión balística, ¿no? Ahora, pasando un poquito más allá, ¿no? Sí, en la evaluación primaria, ¿no? Desde la parte del ATLS, nosotros nos vamos a enfocar, déjame cerrar un poquito aquí, ya. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en tratar de identificar el tipo de lesiones que nosotros tenemos, ¿no? Teniendo en cuenta que las lesiones del tórax matan en cuestión nosotros de nos vamos minutos, a enfocar, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo tenga una lesión abdominal, que quizá voy a estar sangrando un poco, ¿sí? O con un trauma de algún órgano, como el intestino, que genera un despliegue de todo el contenido intestinal en el abdomen y me puede dar inclusive muchas horas, a que un trauma torácico, ¿no? El trauma torácico en sí va a generar que el paciente pudiera fallecer en cuestión de pocos minutos, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Dentro de las lesiones que se pudieran ver afectadas, la tráquea, bronquios, esófago, grandes vasos e inclusive el corazón, ¿no? Es importantísimo que nosotros, con base a un estudio, con análisis inclusive de la ecografía FAST, podamos analizar si es que el paciente está en un estado estable o un estado inestable. Eso es lo fundamental, ¿no? Determinar si es que el paciente con trauma torácico, en este caso, se encuentra estable o inestable, ¿no? En un paciente inestable, pues la ecografía va de cajón totalmente, ¿no? En cambio, un paciente estable, un paciente que tiene signos vitales adecuados, un paciente que no está taquicárdico, un paciente que no está hipotenso, una vez que yo he realizado ya la evaluación primaria y la evaluación secundaria, la tomografía de tórax contrastada es el estudio de elección, sobre todo para definir lesiones pulmonares, mediastínicas y vasculares, ¿no? Sin embargo, cuando el paciente está inestable, la tomografía queda de lado. Yo no puedo movilizar a un paciente con trauma de tórax inestable, ¿no? Eso puede condicionar que el paciente fallezca en el traslado, que el paciente fallezca en el tomógrafo, ¿no? En el caso del paciente inestable, pues la ecografía me permite identificar rápidamente lesiones como neumotórax, hemotórax, líquido pericárdico, y si es que yo confirmo el compromiso cardíaco, el compromiso vascular, pues en este caso la conducta ya se torna mucho más emergente, ¿no? Una conducta quirúrgica emergente, es decir, el paciente tiene que pasar obligadamente a quirófano, ¿no? Esto no puede por ninguna manera saltarse el paciente inestable el hecho de que debe ir a quirófano, de que debe hacerse otro examen, absolutamente negado, ¿no? Un paciente inestable haga una ecografía, encuentra algún hallazgo y el paciente tiene que ingresar a quirófano, ¿no? Es importante en este caso recordar que aproximadamente el 30% de los casos, como les he puesto ahí, de los pacientes que tienen trauma torácico, van a requerir una intervención quirúrgica urgente, no así como la parte abdominal, que en muchos de los casos se pueden prolongar un poco, ¿no? Eso en este caso. Pasemos un poquito más allá, ¿no? Yéndonos ya un poquito más allá en cuestiones un poco más minuciosas, ¿no? Ya en cuestiones en las cuales yo puedo ver netamente las estructuras cardíacas, nos vamos a centrar en lo que es el trauma torácico, en este caso penetrante, ¿no? Al hablar de trauma torácico penetrante, debemos de entender nosotros que son las lesiones más letales que yo pudiera encontrar, ¿no? En realidad, estas lesiones de trauma torácico penetrante puede condicionar la muerte de mi paciente, inclusive antes de que llegue el paciente al hospital, es decir, en el prehospitalario, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que hago es, como les he colocado en ese cuadro rojo, delimito lo que en el trauma conocemos como el área central del tórax, ¿no? También llamado como el cardiac box.
Esta zona se extiende tal cual se puede ver en la imagen entre las ambas líneas medios claviculares, desde las clavículas hasta el reborde costal, sí que es un reborde muy general, ¿no? Hasta el reborde costal inferior, justo donde ya empiezan todas las vísceras intraabdominales, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que cualquier lesión penetrante en esta área debe hacerme pensar a mí, debe hacerme asumir que puede existir una lesión cardíaca hasta demostrar lo contrario, ¿no? Independientemente del tamaño de la lesión externa, independientemente del tamaño de si fue un arma blanca, de si fue un arma balística, ¿no? Independientemente del tamaño. Si es que yo tengo una lesión dentro de ese recuadro que podemos observar, yo debo pensar que el paciente o sospechar que el paciente tiene una lesión cardíaca o de grandes vasos. Eso es importantísimo, ¿no? Que es más o menos lo que le estoy colocando ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es importante, no? Sí, aproximadamente el 94% de los pacientes que tienen un trauma cardíaco penetrante, sí, el 94%, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, es un número extremadamente alto, fallecen en el ámbito prehospitalario, ¿no? Y apenas de aquellos que logran llegar vivos al hospital, sí, si es que el 6% llegó vivos al hospital, dentro del hospital pues va a morir el 50% de estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos entender que el tiempo es el factor más determinante, ¿no? Tanto en el prehospitalario como ya dentro del hospital como tal, ¿no? Otra de las cuestiones es entender, ¿no? Las principales causas de muerte, que en este caso tenemos dos principales cuando son una lesión dentro de estos límites mencionados. En primer lugar, el taponamiento cardíaco y en segundo lugar, la hemorragia masiva, ¿no? Es clave entender que tan solo apenas, ¿no? 50 ml de sangrado dentro del pericardio puede causarme ya un taponamiento cardíaco, un choque obstructivo y el fallecimiento de este paciente si es que no se lo resuelve de manera oportuna. Un pericardio, un paciente crónico que no es de trauma, que sé yo, un cuadro de hipotiroidismo, pues el pericardio se puede ir adaptando y el paciente puede albergar inclusive más de 1 litro, en este caso dentro del pericardio. Pero cuando es algo muy agudo, el pericardio no está adaptado para esto. E imagínense, en apenas 50 ml, que es una cantidad muy, pero muy pequeña, puede generar ya que el paciente genere un taponamiento cardíaco e inclusive fallecer, ¿no? Aquí nosotros tenemos una imagen, ¿no? De un corazón con un derrame pericárdico importantísimo, ¿no? Derrame pericárdico importantísimo, que es lo que nosotros podemos ver netamente en la ecografía, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es la cuestión? Sí, la ecografía, el FAST, que todo el mundo debe haber escuchado, ¿no? Pues específicamente hablando de la ventana pericárdica, que es esta imagen que estamos poniendo aquí, les voy a repetir, ¿no? Se convierte en una herramienta, pero extremadamente fundamental, ¿no? En el contexto del trauma, y la ecografía FAST, ¿no? Tiene una sensibilidad y una especificidad cercanas al 100% para detectar líquido pericárdico, ¿no? Y todo líquido pericárdico que yo encuentre en el contexto del trauma, pues ya me hace pensar que el paciente es potencialmente complicable, ¿no? Una cosa importante, muy, muy, muy relevante de entender es que ya la ecografía no es solo una herramienta de lujo, una herramienta que quizá pueda tener, quizá no pueda tener, no. Ahora se habla que si yo utilizo a mi paciente las medidas semiológicas, que es inspección, palpación, percusión y auscultación, la ecografía es una herramienta adicional, es decir, la insonación es una herramienta adicional al examen físico. No es una alternativa opcional, es algo obligatorio que yo debo realizarle a mi paciente politraumatizado, ¿no? Ahora, en cuanto al patrón de las lesiones cardíacas, pues existe un orden de frecuencia que sí, sí es importante conocer, ¿no? Es decir, si es que yo tengo un paciente con un trauma penetrante de tórax, existe un orden en el cual yo voy a sospechar las posibilidades de que se haya lesionado tal o cual estructura, ¿no? Entonces, en este caso, como se ve ahí el orden que les he colocado, la estructura más frecuentemente lesionada es el ventrículo derecho, seguido del ventrículo izquierdo, luego la aurícula derecha y finalmente la aurícula izquierda, ¿no? Esto se explica por la posición anatómica anterior del ventrículo derecho,
que lo mantiene más expuesto, es decir, lo hace mucho más vulnerable a heridas penetrantes, ¿no? Sin embargo, la frecuencia no siempre se va a correlacionar con la mortalidad, ¿no? Las lesiones del ventrículo derecho tienen una mortalidad mucho más bajas que las del lado izquierdo, ¿no? Como se puede observar aquí, las lesiones izquierdas tienen una mortalidad aproximadamente del 80%, pero no es la más frecuente, ¿no? La aurícula derecha nos va a generar una mortalidad aproximada del 63% y la del ventrículo derecho una mortalidad del 49%. Es decir, lo más frecuente es que se lesione el ventrículo derecho, pero lo más peligroso es que se lesionen las cavidades izquierdas, ya sea ventrículo o sean aurículas en este caso, ¿no? Y existe una posibilidad, ¿sí? Que supera el 30% en este caso, de que el paciente no tenga solo la lesión del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, ¿no? Sino existe un 30% de posibilidades de que mi paciente tenga dos o más lesiones, ¿no? Eso es importante entender. Hacemos un poquito, ¿no? Ya. Ahora vamos a abordar un poco lo que es el trauma de grandes vasos, ¿no? Que es una entidad menos frecuente, pero con una letalidad extremadamente alta, ¿no? Muy, muy, muy alta la letalidad, ¿no? Que debe estar siempre presente cuando nosotros evaluemos un paciente con un trauma torácico, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de grandes vasos como tal, estoy hablando principalmente de la aorta, de la vena cava y de las ramas de la mamaria interna, ¿no? Que son estructuras que con una pequeña lesión pueden condicionar que el paciente pierda toda su volumen en cuestión de pocos minutos, ¿no? Todas estas estructuras se localizan en el mediastino, no, todas estas estructuras se van a localizar dentro del mediastino y su compromiso en realidad puede generar una hemorragia masiva y extremadamente rápida, ¿no? Y en la mayoría de los casos ya incompatible con la vida, inclusive antes de que llegue al hospital, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, cualquier sospecha de lesión de grandes vasos debe activar de inmediato una búsqueda diagnóstica dirigida. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa búsqueda dirigida? Pues si el paciente está estable, con una tomografía, ¿no? El estudio tomográfico simple y contrastado nos va a permitir a nosotros evaluar con una gran precisión la integridad vascular, la integridad del mediastino e inclusive las estructuras adyacentes, ¿no? Ahora, debido a que quien se encarga de analizar mayormente este tipo de lesiones es el ATLS, en este contexto, pues nosotros debemos asegurar que la tomografía sea realizada siempre y cuando se haya realizado la evaluación primaria y yo tenga seguridad de que el paciente está dentro del cuadro, de un cuadro estable, ¿no? ¿Cómo considero un cuadro estable? El paciente no está taquicárdico, el paciente tiene una presión arterial adecuada y no tiene ningún signo de mala perfusión tisular, ¿no? Ahora, otra cuestión que es importante recalcar es que estas lesiones de los grandes vasos, pues, son raras, no son tan comunes, ¿no? Pero cuando ocurren, se asocian a una mortalidad extremadamente alta, ¿no? El momento en que yo voy a evaluar ya la tomografía de mi paciente, pues yo voy a encontrar tanto signos directos como signos indirectos que me van a indicar si es que hay o no una lesión de grandes vasos, ¿no? Les he puesto aquí una lista tanto de los signos directos como de los signos indirectos en relación a los signos directos, ¿no? Que prácticamente son aquellos que nos van a confirmar la lesión, pues incluye, ¿no? ¿Qué más incluimos aquí? Los cambios en el calibre del vaso, ¿sí? Que sugieren probablemente un cuadro de disección o lesión de la pared vascular. Tenemos un cuadro de oclusión vascular, ya sea por trombo o por cualquier compromiso estructural. La extravasación del contraste, que indica sangrado activo como tal. Defectos de llenado, donde yo debo diferenciar entre un trombo y flaps intimales, ¿no? La alteración del contorno vascular, la presencia de pseudoaneurismas que representan lesiones contenidas de la pared, sobre todo, ¿no? O alguna fístula arteriovenosa que es el resultado de comunicaciones anómalas postraumáticas. Cualquiera de estos signos, pues me dice al 100% que el paciente tiene una lesión de grandes vasos, ¿no? Ahora, por otro lado, existen también los signos indirectos. Estos por sí solos no me van a confirmar una lesión de grandes vasos, ¿no? Pero me aumentan significativamente la sospecha de los mismos. Tenemos
la pérdida de los planos de la grasa perivascular. Esto lo que me va a sugerir es un proceso de inflamación o sangrado, ¿no? El hecho de que yo tenga un hematoma perivascular, la proximidad del trayecto de un proyectil o fragmento de la bala a uno cercano a una estructura vascular, que vamos a ver unas imágenes en las diapositivas siguientes, o los infartos de los órganos distales, ¿no? Que estos me pudieran estar indicando alguna embolización secundaria o una lesión vascular como tal, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta todo este contexto, ¿no? Y desde el enfoque del manejo del trauma, es, pero extremadamente fundamental entender que la ausencia de estos signos indirectos no me excluye una lesión vascular, ¿no? La ausencia de los signos indirectos o de los signos directos, ¿no? No me excluye. Si es que yo tengo un trauma penetrante, pues la interpretación siempre tiene que ser en conjunto, tanto con estos signos que se han mencionado, que son sobre todo signos tomográficos, con el contexto global de mi paciente, ¿no? Es decir, aquí el punto clave es que si mi paciente tiene una lesión que por lógica me hace sospechar a mí que pudiera tener una afectación de los grandes vasos, pues esa sospecha debe mantenerse hasta que yo pueda confirmar lo contrario, ¿no? No puedo yo de manera acelerada descartar que se trate de una lesión de grandes vasos sin estar totalmente seguros, ¿no? Ahora les he colocado yo una secuencia de imágenes de cómo pudiera evolucionar la sospecha clínica de la lesión de los grandes vasos, ¿no? Desde una radiografía simple hasta ya imágenes tomográficas simples y contrastadas para poder analizarlo, ¿no? Esta, que la llamaremos imagen A, ¿no? Yo observo simplemente una radiografía de tórax portátil, es decir, el paciente está en su cama de emergencia, traigo el equipo de imagen y le tomo la imagen dentro de su cama, ¿no? No puedo movilizar al paciente, ¿no? Que normalmente suele ser el estudio que está disponible en todas las áreas de emergencia, ¿no? Con esto yo no busco un diagnóstico definitivo, ¿no? Sino lo que yo busco aquí son signos de alarma, ¿no? Evalúo probablemente el ensanchamiento del mediastino, si es que hay la pérdida de los bordes mediastínicos, si es que hay una desviación de la tráquea, ya sea a un lado o al otro, si es que tengo algún velamiento que me haga sospechar en un hemotórax, tengo algún cuadro de neumotórax, ¿no? Entonces, más o menos la radiografía de tórax lo que me da a mí es una sospecha diagnóstica, ¿no? Sin embargo, una radiografía de tórax normal no me va a descartar una lesión de grandes vasos, ¿no? Eso es importantísimo entender. Tengo una radiografía de tórax normal, eso no me descarta una lesión de grandes vasos. Sin embargo, una radiografía de tórax patológica en cualquier sentido, pues ya me aumenta esa sospecha, ¿no? Ahora, en esa imagen B, ¿no? Ustedes pueden ver una tomografía axial contrastada, ¿no? Lo que yo trato de ver aquí son los hallazgos más específicos como tal, ¿sí? Aquí yo lo que identifico en esta imagen en específico, ¿no? Es una alteración del contorno de la aorta que está señalada con esa flecha, que es muy importante, ¿no? Entender si es que hay esas alteraciones en el contorno de la aorta, y esto ya me hace pensar en una lesión directa de la pared vascular, ¿no? Cualquier alteración que yo tenga en el contorno de la aorta, pues ya me tiene que hacer sospechar hasta, ¿no? Sí, hasta que no se descarte de que la aorta pudiera estar lesionada, ¿no? Acá, en esta imagen, ¿no? Yo puedo profundizar aquellos signos indirectos de lesión vascular, ¿no? Observo la pérdida de los planos grasos perivasculares, que se puede ver con estas flechas, la presencia de un hematoma mediastínico, que es lo que muestra las dos flechas centrales de la imagen C, ¿sí? Y el compromiso de los tejidos adyacentes, ¿no? Debemos de entender que, aunque aquí yo no veo una extravasación así muy franca del contraste dentro de la parte vascular, pues yo debo entender que las lesiones de los grandes vasos me pueden mostrar a mí una imagen fuera o no tan cercana a la aorta, ¿no? Eso es muy importante. Como por ejemplo aquí, miren, yo tengo una lesión, un neumotórax, que este no está asociado directamente con lesión de grandes vasos. Sin embargo, miren, acá abajo, esto que les estoy pintando en rojo, pues me hace sospechar a mí de un hemotórax, ¿no? El hemotórax, acumulación de sangre probablemente. Esto ya me hace sospechar a mí que algo está sangrando, ¿no? Es decir, puede ser la aorta, puede ser la arteria mamaria interna,
puede ser alguna de estas estructuras, ¿no? Que es un signo indirecto probablemente, ¿no? Ahora, en esta imagen D como tal, yo identifico un hallazgo clave, la extravasación activa de contraste, ¿no? Que es uno de los signos directos, pero más contundentes de la lesión vascular, ¿no? Este hallazgo prácticamente ya me va a estar confirmando un sangrado activo y el paciente va a requerir un manejo, pero extremadamente urgente, ¿no? Que suele ser quirúrgico o si se dispone un manejo endovascular, ¿no? Dependiendo de los recursos que se tenga, ¿no? Pero esta imagen ya no nos deja espacio a la duda, ¿no? Y como mencionábamos previamente dentro de los signos directos, pues lo que vemos en esta imagen es la proximidad de un objeto o probablemente un fragmento metálico, pudiera ser balístico o pudiera ser un arma blanca, ¿no? Pero que está cercano al corazón y a los grandes vasos, ¿no? Esto lo que refuerza es que cualquier objeto que esté cercano al corazón, a los grandes vasos, a la aorta, pues me tiene que hacer sospechar a mí en que existe lesión de estos, ¿no? No debo tomarlo yo a la ligera y simplemente porque lo veo a 2, 3 centímetros del corazón, pensar que no voy a tener una lesión importante, ¿no? Ahora, al hablar también de lesiones dentro del trauma, de tórax, ¿no? Así como mencioné, esta cuestión suele ser muy extensa. Hemos tratado de hacerlo lo más compacto posible, pues adicional a los grandes vasos, pues yo también puedo tener lo que se conoce como las lesiones aerodigestivas, ¿no? Es decir, aquellas lesiones que me van a estar afectando sobre todo toda la vía digestiva, ¿no? Que eso es importantísimo. Estas lesiones en realidad suelen ser poco frecuentes, ¿no? Son poco frecuentes, pero al igual que las otras, son de altísima gravedad, ¿no? Sí, sobre todo si es que el diagnóstico ya llega a ser tardío, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico, aquí como ustedes pueden observar, estoy señalando la tráquea cervical, es decir, la tráquea que se encuentra sobre todo en la parte del cuello, ¿no? Que es lo que está en rojo, y el árbol bronquial, ¿no? Con especial énfasis en el bronquio derecho, que es lo que les he mostrado. Pero puede ser tanto bronquio derecho o bronquio izquierdo, es decir, cualquiera de los dos. Sin embargo, por su posición vertical, que lo deja en mayor medida dentro del mediastino, pues el bronquio derecho tiene mayor posibilidad de ser lesionado que el bronquio izquierdo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que cuando nosotros hablamos en este caso de este tipo de lesiones, tenemos nosotros una incidencia global de la lesión tráqueo-bronquial, que es lo que le estoy mostrando ahí, muy baja, muy baja, de alrededor del 1,4%, como se ve ahí. Y por eso es que la sospecha suele ser extremadamente baja, ¿no? Pero sí es importante recalcar que este tipo de lesiones es mucho más frecuente eh, las lesiones por arma de fuego, ¿no? Las lesiones penetrantes, especialmente en aquellas que son por arma de fuego. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Y a pesar de su baja frecuencia, sí, la mortalidad puede aumentar, pero de forma extremadamente alta, si es que el diagnóstico es tardío, ¿no? ¿Por qué? Porque estas lesiones suelen generarme procesos infecciosos como mediastinitis sobre todo, y estas mediastinitis son de manejo extremadamente complicado, ¿no? Ahora, desde el punto de vista clínico como tal, las manifestaciones más importantes de estas lesiones aerodigestivas, nosotros tenemos lo que es la hemoptisis, ¿no? Que debe hacerme pensar inmediatamente en una lesión traqueobronquial, el enfisema subcutáneo, ¿sí? Ya sea en el cuello o a nivel del tórax, ¿sí? Sobre todo si es que es progresivo. ¿A qué me refiero? Sobre todo si es que es progresivo, es decir, que tengo la lesión aquí en el cuello y siento un enfisema aquí en el cuello y resulta que después de 20 minutos ya el enfisema ya está en el hombro y ya está en el tórax. Eso es muy importante de poder analizarlo, ¿no? Y el neumomediastínico, ¿no? Que esto sí ya es visible netamente en imágenes, ¿no? Ahora, eh, enfocados netamente en cuestiones de trauma, yo debo sospechar activamente de esta lesión en situaciones muy concretas, ¿no? Pero muy concretas. Por ejemplo, cuando me enfrento a un neumotórax que persiste a pesar de que yo ya haya colocado un tubo torácico y que yo haya verificado que el tubo de tórax está bien colocado, ¿no? Otra de las razones por las cuales, o de las circunstancias en las cuales yo puedo sospechar una lesión
Aerodigestiva es cuando existe una fuga de aire que se torna persistente y significativa a través del drenaje torácico, ¿no? Estos no son normales y sí o sí, o sea, me tienen que hacer pensar a mi maldición. ¿A qué me refiero con esa fuga persistente? Yo coloco el tubo y todo el tiempo pasa 2 horas, 3 horas, burbujea mucho, 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 6 horas un día y sigue fugando, ¿no? Esto me hace sospechar ya una fístula y esa fístula está asociada netamente a la lesión biliodigestiva, ¿no? Ahora, en cuanto al enfoque que nosotros le vamos a dar a esta lesión biliodigestiva a nivel de imágenes, una vez que el paciente ya esté hemodinámicamente estable y tengan en cuenta, o recalco yo que siempre estoy hablando de tomografía estable, es decir, cuando yo hablo de estudio tomográfico, siempre debe estar asociado a un paciente estable, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que el paciente está hemodinámicamente estable, con una vía aérea asegurada, ya se ha colocado un tubo endotraqueal y conectado a una máquina, si sospecho que es necesario, pues ahí sí, ya la tomografía de tórax es el estudio inicial más útil en este caso, ¿no? La tomografía yo ya puedo observar si es que existe algún tipo de discontinuidad, en este caso de la pared traqueal o a nivel de la pared bronquial. Yo ya puedo evidenciar si es que existe algún cuadro de neumomediastino, que no es más que aire alrededor de la silueta cardíaca, si es que hay algún colapso pulmonar que no está explicado, ¿no? Alguna cuestión así, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, al hablar de la lesión aerodigestiva, también es importante recalcar que si yo tengo una tomografía normal, no siempre me descarta una lesión a este nivel, ¿no? Por lo tanto, mañana, pasado mañana, puedo yo encontrar eh, como tal este tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué otra cosa es importantísima? Que si yo sospecho una lesión aerodigestiva, como se puede ver aquí en esta tomografía, donde señala la flecha, pues el estándar de referencia, lo que es obligadamente hacer es una broncoscopía o una endoscopía. Una broncoscopía para yo poder observar mediante una cámara todo el trayecto de la vía aérea, de la tráquea a los bronquios, ¿no? Y de esa manera veo la integridad de los mismos, o una endoscopía que me permite entrar con esta cámara a través del esófago, toda la vía digestiva, y de esa manera yo poder analizar o poder evidenciar la integridad del mismo, ¿no? Entonces eso es importantísimo poder analizar, ¿sí? Pasemos un poquito más allá. Ahora, ¿no? Ahora, al hablar nosotros de las contusiones pulmonares como tal, ¿sí? Déjenme adelantarme un poquito esto. Ya, perfecto. Al hablar en este caso de las contusiones pulmonares, sí, y yo debo tener en cuenta que estas pueden estar asociadas ya sea a un trauma penetrante de tórax o a un trauma contuso de tórax, ¿no? En este caso, ¿qué puedo encontrar yo cuando tengo una lesión ya sea penetrante o una lesión contusa? Pues unas zonas esponjosas, ¿no? Unas zonas que aparentemente pueden presentarse en un paciente que tiene neumonía, pero el paciente no tiene ningún antecedente infeccioso. Sin embargo, yo veo unas zonas esponjosas, sobre todo tipo opacidades que no son segmentarias. ¿A qué me refiero? Que no están respetando el segmento uno, el segmento 2, el segmento 3, sino que están dadas justamente en la zona de la lesión, ¿no? Y lo importante aquí es que estas suelen presentarse cerca de la pared torácica, es decir, cuando yo sospecho una contusión torácica, estas zonas esponjosas no están en la parte media, sino que están cerca de la pared torácica. Eso es importantísimo y usualmente están asociadas con broncograma aéreo, ¿no? Estas contusiones pulmonares no suelen presentarse en cuestión de días, ¿no? Estas suelen presentarse en cuestión de poquísimas horas, ¿no? Debido a que es un golpe, es un trauma directo a nivel del pulmón, ¿no? Y lo que le diferencia de cualquier otro tipo de lesión es que va a pasar 2, 3 días y ya habrán desaparecido, ¿no? Es como un proceso inflamatorio que se genera en el pulmón, pasa cierto tiempo, se soluciona el proceso inflamatorio y listo, se solucionó el problema. Pero ¿cuál es la cuestión? Que si ya pasó 2, 3, 4 días y no se han resuelto estas lesiones, pues yo tengo que descartar que no se trate de un proceso, de una sobreinfección asociada o que me esté condicionando un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Debido a que este tipo de contusiones suelen sobreinfectarse.
suelen presentar un cuadro infeccioso con de bacterias y a la final esto suele condicionar que la evolución clínica del paciente que inicialmente podía tener un buen pronóstico, pues se prolongue, ¿no? Sí, es importantísimo. Y a la par, esto puede empeorar cuando yo genero una reanimación excesiva con líquidos a mi paciente, ¿no? Entonces es importante analizar. Aquí les he colocado yo una tomografía, como ustedes pueden ver, señalado con las flechas, ciertas contusiones pulmonares que cumplen todos los criterios mencionados, es decir, tienen esas formas esponjosas, ¿no? No están respetando un segmento como tal y están muy, pero muy cercanas a la pared, ¿no? Entonces, más o menos así yo voy a ver las lesiones esponjosas, ¿no? Ahora, otra de las alteraciones que yo pudiera estar presentando es lo que se conoce como las laceraciones pulmonares, ¿no? Que esto no es más que una lesión estructural netamente de lo que es el parénquima pulmonar, diferente, pero totalmente diferente a lo que es una contusión, ¿no? Y la cuestión es que estas suelen estar asociadas sí, en mayor frecuencia con un trauma de alta energía, ¿no? Ya sea un trauma cerrado o un trauma penetrante, tal cual se generó la contusión previamente mencionada, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hacer un análisis como que un poco fisiopatológico, pues vamos a tener que la laceración pulmonar se produce cuando se desgarra por un mecanismo de desaceleración, ¿sí? O compresión contra la pared torácica, todo el trayecto, toda la parte del parénquima pulmonar, ¿no? En ese sentido, lo que suele presentarse es una lesión que se presenta a lo largo de toda la herida, ¿no? Aquí nosotros podemos observar una laceración, mire que inclusive está condicionando a alteración del hígado, ¿no? Y muy probablemente del pulmón, pero si ustedes se percatan, aquí tenemos una lesión, una laceración vertical que está a lo largo del trayecto de la herida, ¿no? Y normalmente suelen presentarse como lesiones ovaladas y algunas con llenas de aire, llenas de sangre, ¿no? Sí pueden presentarse de diferentes maneras, ¿no? Pero no siempre va a estar la laceración por un lado o la contusión por otro lado. En muchos de los casos, en la gran mayoría diría yo, las contusiones están al mismo tiempo que la laceración en el mismo espacio. Y yo no puedo ver una laceración sino hasta el preciso momento en que la contusión ha sido resuelta, ¿no? Es decir, el momento en el que ya la contusión se resolvió, pues en ese momento yo recién voy a poder observar o voy a poder ver la laceración como tal, ¿no? Eso es importante. Miren, ahí podemos observar la laceración en las diferentes tomografías, ¿no? Continuemos con la siguiente patología que se presenta en este caso en estados de tórax, ¿no? Una de las alteraciones más frecuentes, diría yo, y de importancia extremadamente alta, pues es el neumotórax, ¿no? En el contexto del trauma, ¿sí? Recordando que no es una sola entidad, ¿no? Sino que se trata como de un espectro clínico, ¿no? Que puede condicionar el neumotórax simple, el neumotórax abierto, el neumotórax a tensión e inclusive el neumotórax oculto, que es lo que les he puesto aquí, ¿no? No es que yo tenga un neumotórax y listo, se quedó ahí, no puede ser cualquiera de estas que se mencionan aquí, ¿no? Ahora, igual, desde el enfoque del ATLS, que son quienes manejan, quienes han analizado estas cuestiones, pues los tres primeros, ya tanto el neumotórax simple, el neumotórax abierto y el neumotórax a tensión, pues suelen ser evidentes clínicamente y muchas de las ocasiones ni siquiera se necesita un estudio de imagen, ¿no? Y en el momento en el que yo sospecho, pues tengo que tratarlo, ¿no? No así con el neumotórax oculto, ¿no? El neumotórax oculto es aquel que yo no sospecho clínicamente, es decir, no tengo timpanismo, no tengo alteraciones como tal, ¿no? Y es un diagnóstico que, pero de manera muy, muy, muy fácil se me puede pasar a mí por alto, ¿no? Es decir, es un neumotórax que yo no sospecho clínicamente, hago una radiografía de tórax y no veo. Y a la final, ¿cómo me doy cuenta que el paciente tuvo este neumotórax? Pues haciendo una tomografía contrastada. Aproximadamente se va a presentar este neumotórax oculto en el 22% de los traumas de tórax cerrado, ¿no? Entonces es importante entender que existe este tipo de patología
para que en el momento en el que mi paciente tiene trastornos de oxigenación y yo no veo algo específico, pues hago una tomografía y puedo evidenciar yo el neumotórax como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión, no? Aquí nosotros vamos a comparar o estamos comparando los métodos diagnósticos disponibles para poder detectar un neumotórax netamente en el paciente con trauma, ¿no? Pues podemos observar que en la radiografía de tórax, que tradicionalmente ha sido el estudio inicial, pues tiene una sensibilidad baja que oscila entre el 46 y el 52%, ¿no? Aunque su especificidad es alta, cercana al 98 al 100%. Es decir, si yo veo neumotórax en la radiografía, es neumotórax. Si yo no veo de motores en la radiografía, pues no puedo descartarlo, ¿no? Con el IQ factor, como pueden ver, positivo de 23, negativo de 0,54. Ahora, es muy diferente, miren, con la ecografía. ¿A qué me refiero? La ecografía, pues, eleva casi al doble la sensibilidad de la radiografía en detección de neumotórax, ¿no? Y la especificidad llega hasta el 100%. Es decir, con la ecografía al pie de la cama, yo puedo determinar si mi paciente tiene o no efectivamente un cuadro, en este caso de neumotórax, ¿no? Existen diferentes formas para calcular, por cuestiones de tiempo no vamos a centrarnos en cómo se calcula el neumotórax, pero es importante entender que tenemos el método de Light, Collins, ATBS, BTS para poder determinar nosotros el neumotórax como tal, ¿no? Ahora, en secuencia vamos a explicar un poquito lo que es el manejo del neumotórax, sí, de forma muy, muy rápida. Si yo tengo un trauma, en este caso penetrante de tórax, como pueden observar, se genera una comunicación entre la atmósfera y el espacio pleural, ¿no? Y muy importante que el aire va a entrar desde la atmósfera hasta la pleura y si tengo lesión del pulmón, pues va a entrar desde el pulmón también hacia la pleura. Cualquiera de las dos lesiones pueden presentarse y esto genera una válvula unidireccional, es decir, que solo entra desde acá, desde fuera, hacia adentro y no puede salir, ¿no? ¿Qué es lo que me va a condicionar? Como pueden ver, un colapso pulmonar importante debido a que el aire se acumula entre la pleura. Me va a generar un desplazamiento de todo el mediastino con sus estructuras, una disminución del retorno venoso por compresión de las estructuras vasculares, condicionando lo que es un choque obstructivo y esto como tal puede condicionar la fase más crítica del neumotórax, que es un neumotórax de atención, que recuerden que es una de las causas reversibles de paro cardíaco, ¿no? Así que es muy, pero muy importante entender que esta consideración y en un paciente que está respirando sí, a presión negativa o respirando espontáneamente ya es crítico, pero si yo coloco un paciente en ventilador, esto puede incrementar, ¿no? Por eso debemos tener una precaución excesiva en un paciente con presión positiva, ¿no? Porque esto puede incrementar, ¿no? ¿Qué me va a generar esto? Pues una falla respiratoria severa, ¿no? Cuando yo sospecho en un neumotórax de atención, nada de radiografía, no tomografía, es decir, la ecografía al pie de la cama es suficiente para yo poder determinar el neumotórax de atención y la resolución debe ser pues inmediata, ¿no? Aquí tenemos una radiografía con un neumotórax de atención y una tomografía, como ustedes pueden evidenciar, se ve el colapso, pero evidente, tanto de la parte pulmonar como la desviación de las estructuras mediastínicas, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Pues colocar en este caso un catéter, ¿no? Se recomienda un catéter al menos de 8 centímetros. Como pueden ver, hay un catéter de 5 centímetros alcanza el espacio pleural solo en la mitad de los casos y el catéter de 8 centímetros en más del 90%. Esto no solo lo menciona el ATLS, ¿no? Sí. El lugar habitual, el lugar destinado es el quinto espacio intercostal, ligeramente anterior a la línea medio axilar. Y esto se comprueba, inclusive tenemos un metaanálisis que salió el año anterior en el World Journal of Emergency Surgery, en el cual se menciona esto de aquí. Lo que se les ha colocado acá, pues es en relación a este metaanálisis, ¿no? Es decir, utilizar un catéter que tenga al menos 8 centímetros, ¿sí? El manejo oportuno es la colocación inmediata del tubo de tórax. Esta colocación del tubo va pegado a una trampa de agua que permite que el aire salga y ya no ingrese nuevamente, ¿no? ¿Sí? Donde en el quinto espacio intercostal, ligeramente anterior a la línea media axilar, ¿no? Si es que yo tengo una lesión que está condicionando, miren, la entrada de aire desde la atmósfera, ¿no? Si es que esa es la condición, para que se llame neumotórax abierto, el orificio debe tener al menos los 2/3 del diámetro de la tráquea, ¿no? Y esto es lo que yo voy a llamar como un neumotórax abierto.
y esto me genera una herida soplante. Es decir, yo puedo ver en mi paciente cómo el aire está saliendo a través de esa herida y la piel inclusive se está moviendo. Yo me acerco y puedo escuchar, puedo ver cómo está saliendo eso, ¿no? Si es que yo no tengo cómo solucionar, puedo utilizar los diferentes dispositivos como el HiFi Vent, que es un sello de tres lados, ¿no? Que lo que va a condicionar es una especie de sello en el cual se taponan solo los tres lados y esto hace que la válvula unidireccional que yo tenía previamente de afuera hacia adentro se revierta, es decir, salga el aire pero ya no entre, ¿no? Es importante solo conocerlo eso. Una vez que ya se ha sellado el sitio, el lugar, es importantísimo pues colocar el tubo de tórax tal cual como se lo mencionó y en relación a las recomendaciones de la Asociación de Trauma Occidental, pues yo tengo dos puntos, un paciente hemodinámicamente estable o un paciente hemodinámicamente inestable, ¿no? Estable normalmente, pero no es, si algo totalmente estandarizado, sí, va a ser en pacientes que tienen homotórax mayores de 35 milímetros en una tomografía de tórax, ¿sí? Y mayores del 20% en la radiografía de tórax. Y hemodinámicamente estable, pues se lo considera a un hemotórax que no importa el tamaño, es decir, puede ser un tamaño de 1 milímetro, de 10 milímetros, de 30 milímetros, del 20-30%, es decir, independientemente del tamaño, pues si ya me condiciona inestabilidad hemodinámica, pues yo ya le considero a mi paciente como un neumotórax inestable, ¿no? Y que es importantísimo tanto en este como en todos los traumas previamente mencionados, ya como un poquito para terminar esta cuestión, es que el antibiótico profiláctico es extremadamente esencial. ¿Por qué? Porque el traumatismo ha sido condicionado por la entrada de algún objeto extraño. Y si es que es un arma blanca o una bala, no es un objeto que esté limpio, es un objeto contaminado. Así que el uso de antibióticos profilácticos en estos pacientes reduce de manera importante lo que es la tasa de empiema y neumonía, ¿no? Eh, Creo que por cuestiones de tiempo, sí, vamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, como para poder nosotros quedarnos hasta ahí en esta ocasión. Mira, una muy buena pregunta, ¿no? Y en el sentido de que el paciente que viene con trauma de tórax es un paciente que puede venir extremadamente inestable, muy, pero muy, muy inestable. Eso no condiciona que el antibiótico que yo debo utilizar sea el antibiótico más fuerte, para nada, ¿no? Yo debo asociarme mucho o enfocarme mucho en la posible epidemiología, en el posible germen, ¿no? Así que yo debo utilizar los antibióticos de primera línea. Si hablamos netamente de nombres, ampicilina más sulbactam, o quedarme con cefazolina. Son los antibióticos que nosotros utilizamos de primera línea e inclusive en la neumonía comunitaria del paciente. Y lo mismo me permite, ¿no? Más o menos prevenir esta infección. No significa que la gravedad del paciente me va a condicionar que yo dé un carbapenémico, un antibiótico extremadamente alto para nada. Tiene que ser un antibiótico los de primera línea que yo utilizo para tanto para tratar la neumonía o como para profilaxis, ¿no? Si nos enfocamos de aquí en nuestro ambiente a nivel de Ecuador, ampicilina, sulbactam o cefazolina. Por supuesto, empezando por el hecho de que el trauma no es algo que uno puede tomarlo a la ligera. El trauma es algo que lo vivimos día a día y es un trabajo conjunto, ya sea yo médico general, médico residente, médico especialista en cualquier área. Si es que a mí me han solicitado la ayuda con tal o cual paciente, pues la única forma de yo manejar bien a mi paciente es estar capacitado, es decir, es conocer qué es lo que le va a pasar a mi paciente.
Si yo no conozco que existe el neumotórax, si yo no sospecho de que existe esa posibilidad, pues nunca lo voy a diagnosticar. Es decir, para yo diagnosticar a mi paciente debo conocer que existe esa patología y para conocer obviamente debía haberme capacitado, debía haber estudiado. Así que el enfoque inicial de aquí es que obligadamente todos los médicos, independientemente de mi especialidad o no haya hecho especialidad, o soy médico general, médico residente, médico rural, recién egresado, yo debo, algo que debo dominar es el manejo del trauma, obligadamente, en el sentido de que cualquiera de estas lesiones que se me escape, ya sea porque no la sospeché, porque no tenía cómo diagnosticarla, pues cualquiera de estas lesiones que se me escapen va a condicionar que el paciente fallezca y no es algo que está alejado de la realidad en el ambiente en el que yo me encuentro, pues, y lamentablemente en el sector donde trabajo, el trauma es cuestión de cada día. El manejo del trauma es cuestión de absolutamente todos los días. Accidentes de tránsito, armas de fuego, armas blancas. Y lamentablemente, si el paciente no ha recibido un manejo inicial adecuado, pues el paciente termina falleciendo, ¿no? Así que eso es importantísimo entender.